Ya está con nosotros el doctor Fernando de Trasigny. Un aplauso, por favor, para el doctor. Creo que para todos nosotros es conocida la figura del doctor Fernando de Trasigny, que es profesor principal de nuestra Facultad de Derecho, exministro en anteriores gobiernos y además uno de los preclaros profesores de nuestra facultad en temas tan difíciles como el de la filosofía del derecho, pero particularmente hoy día en un tema tan especial como el que nos va a exponer acerca de la cláusula sombrilla en el arbitraje internacional. Para nosotros como Centro de la Universidad Católica, para el estudio de Mario y para quienes organizamos este evento, es una satisfacción poder presentar al doctor Fernando de Trasigny. Dejo con ustedes a nuestro colega y amigo Fernando de Trasigny. Bueno, vamos hoy día a hablar de lo que se conoce como umbrella clauses en inglés, en los tratados bilaterales de inversión que en adelante vamos a llamar, para facilitar las cosas, TBI. La expresión umbrella clause ha sido traducida como cláusula paraguas. Sin embargo, deberíamos llamarla cláusula sombrilla y no paraguas, hasta por dos razones. La primera es porque la palabra en inglés umbrella, con la que fue bautizada, perdone que aquí hay algo que falla. Con la que fue bautizada originalmente la cláusula proviene del latín umbra, umbra que significa en realidad sombra producida por un cuerpo. De manera que aunque en el idioma inglés se use más umbrella como paraguas que como parasol, en realidad se trata de una sombrilla. La segunda razón se refiere más al Perú, y es que sucede que entre nosotros un paraguas es algo muy poco importante, ¿no? Porque en Lima no llueve nunca, ¿no? Y los paraguas solo los vemos en las películas, ¿no? En todo caso, lo que se quiere decir con este nombre metafórico es que se trata de una cláusula protectora contra los chubascos o contra los ardores de la política del país receptor de una inversión. Y se trata de una protección amplia, genérica, que en el fondo es una reiteración enfática del Pacta Sunt Servanda. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una tendencia hacia la izquierda en los países en desarrollo que llevó a expropiaciones tanto de nacionales como de inversionistas extranjeros, y también al desconocimiento de los contratos celebrados por estos países con inversionistas extranjeros, especialmente en materia de concesiones. Las controversias resultantes eran sometidas a las cortes locales, en las que los inversionistas extranjeros se sentían extraños y a las que no tenían mucha confianza. Y es dentro de este contexto que nace la cláusula sombrilla. Es como reacción contra estas acciones que surge la idea de crear un derecho internacional económico que proteja las inversiones y una cláusula sombrilla que responsabilice al Estado receptor por tales actos. Los primeros intentos de establecer cláusulas sombrillas se remontan a 1953, dentro del contexto de la nacionalización del petróleo por Irán. Sin embargo, no fue posible ningún acuerdo entre los iraníes y los inversionistas occidentales. En 1954, dentro de un proyecto de convención internacional para la mutua protección de los derechos de propiedad de los países extranjeros, así se llamaba, se diseñó con particular cuidado la cláusula sombrilla. Pero entiendo que ese proyecto no llegó a ser suscrito. Lo claro es que la primera cláusula sombrilla, operativa, aparece en 1959 en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Alemania y Pakistán. Sin embargo, entre los años 50 y el inicio del nuevo milenio, poco es lo que se habló de las cláusulas sombrilla. 50 años, 40 años en que no se habló realmente mucho de la cláusula sombrilla. Y es recién en el año 2003 que éstas pasan a primer plano con dos laudos arbitrales del mismo demandante. La firma suiza Société Générale de Surveillance, SSGS. Como dice Thomas Walde, después de décadas en que la cláusula sombrilla estuvo durmiendo, despertó súbita y vigorosamente con esos arbitrajes que dieron lugar a una gran discusión. Y según Katia Yanaka, hoy en día, de los 2.500 TBI, 2.500 tratados bilaterales de inversión,
que están vigentes en el mundo, cuando menos el 40%, es decir, cerca de 1000 TBI, contienen la cláusula sombría. Este nuevo derecho fue concebido sobre la base de extender el concepto de propiedad a la integridad de los derechos del inversionista resultantes de la inversión. De esta manera, la rescisión unilateral de un contrato de concesión equivalía a una expropiación indirecta. Se consideró también que una protección de este tipo debía estar por encima del contrato que regula las relaciones específicas entre el inversionista extranjero y el Estado receptor, o muy frecuentemente, en vez del Estado receptor, la entidad o empresa del Estado receptor a cargo del proyecto. Para ello se pensó que la mejor protección de este tipo debía ser un tratado internacional. De esta manera, la protección dejaba de estar dentro de la esfera de los derechos nacionales para formar parte de un derecho internacional de la inversión. Como se ha dicho, los casos que dan inicio al debate son estos de SGS, el primero de los cuales se dirige contra Pakistán y el segundo contra Filipinas, dando como resultado dos posiciones diferentes y hasta un cierto punto contrapuestas en el plano teórico, aun cuando sus resultados prácticos sean los mismos. En el primer caso, SGS demandó al gobierno de Pakistán por violación de un contrato sobre supervigilancia de las aduanas que Pakistán había desconocido alegando corrupción en la contratación. Pakistán se acogió a la jurisdicción arbitral establecida en el contrato entre la SGS y Pakistán. Esa jurisdicción arbitral era una jurisdicción doméstica en el mismo Pakistán, con árbitro único, y esa jurisdicción fue amparada por la Corte Suprema de Pakistán, que declaró esa es la que corresponde. Pero la SGS consideró que la jurisdicción doméstica basada en el contrato no resultaba satisfactoria, porque podía pensarse que no era imparcial. Y en consecuencia solicitó ante un tribunal CIADI que se otorgara preeminencia a la jurisdicción internacional basada en el Tratado Bilateral de Inversiones entre el país de la empresa extranjera, que en ese caso era Suiza, y el país receptor del bien o servicio, que en este caso era Pakistán. Para justificar este planteamiento, la SGS se basó en una cláusula bastante genérica del TBI Suiza-Pakistán, por la que ambos gobiernos garantizaban el cumplimiento de las estipulaciones contratadas con los inversionistas extranjeros. O sea, los gobiernos como gobiernos garantizaban esto. De esta manera sostenía la SGS, dado que el propio gobierno de Pakistán como tal es garante del contrato, debe entenderse que se trata de un caso de derecho internacional y no de un caso contractual local. Sin embargo, el arbitraje CIADI se pronunció a favor de la jurisdicción establecida en el contrato, la jurisdicción pactada por las partes, considerando que la aplicación de una cláusula sombrilla debía entenderse como algo excepcional y materia de una estipulación expresa, por lo que la simple existencia de un TBI con una cláusula genérica no podía modificar lo expresamente estipulado en el contrato. El segundo caso, que marcó un hito, aunque de manera poco clara, en materia de umbrella clauses, es que el que se refiere a la controversia entre la misma SGS y el gobierno de Filipinas. Esta vez la SGS demandó a Filipinas ante el CIADI por el pago de una suma debida por el gobierno. Y aun cuando existía un contrato, se basó en una regla genérica de garantía establecida en el TBI Suiza-Filipinas. El tribunal arbitral se pronunció en forma extraña. En el laudo de jurisdicción, que no el laudo final, el laudo sustantivo, sino el laudo de jurisdicción, modificó en forma expresa el criterio del anterior laudo entre la SGS y Pakistán, estableciendo que la cláusula genérica del TBI le daba jurisdicción para conocer el caso. Esto era un cambio muy importante. Pero hizo una distinción entre jurisdicción y admisibilidad, declarando que si bien tenía jurisdicción, no podía admitir la demanda de la SGS porque en el contrato había un pacto de jurisdicción exclusiva de los tribunales locales que no podía ser desconocido. Como ven, es un poco de enredo y de juego de palabras. En consecuencia, la nueva línea jurisprudencial
resultaba favorable a la conversión de las controversias comerciales en controversias internacionales, siempre que no hubiera una cláusula expresa en el contrato que excluyera el acceso a la vía internacional. En realidad, la diferencia entre ambos laudos, el referente a Pakistán y el referente a Filipinas, era más aparente que real. Como dice Balde, esa diferencia se encontraba en la sofisticación de sus razonamientos, más que en la sustancia del problema. Y es así como llegan por caminos opuestos a un resultado similar. En los últimos 5 años han tenido lugar un buen número de laudos que se han pronunciado sobre estos temas. Y de alguna manera pudiera decirse que hay los que siguen la línea del laudo con Pakistán y hay los que siguen la línea del laudo con Filipinas, aun cuando en cada caso encontramos desarrollos originales y novedosos. Por tanto, la jurisprudencia arbitral ha sido muy variada desde esos primeros casos. Hay jurisprudencia internacional manifiestamente a favor de considerar que la existencia de un TBI transforma todas las obligaciones vinculadas a un contrato de inversión en obligaciones internacionales. Eso sí parece general. Y por tanto prima el TBI sobre el contrato. Por ejemplo, en el caso de Eureco contra Polonia, con motivo de la privatización de una compañía de seguros en la que el proceso comenzó a politizarse, el Tribunal Arbitral CIADI expresamente asumió las tesis de SGS con Filipinas, considerando también expresamente que las sostenidas en el laudo de arbitraje contra Pakistán no eran convincentes. Y es así como afirma rotundamente que lo que dice el TBI significa exactamente lo que dice, y que por lo tanto las violaciones del gobierno polaco al contrato de privatización constituyen materia que debe ser tratada a nivel internacional al amparo del TBI. Encontramos posiciones similares en la controversia de Siemens con Argentina, también de LG Energy con Argentina también, en la de Sempra Energy International con Argentina y otras más que se dieron sobre este tema. Sin embargo, existe también jurisprudencia en contra de estas tesis englobantes a favor del derecho internacional. Jurisprudencia que está más bien orientada a impedir que las reclamaciones meramente contractuales sean sometidas a los tribunales internacionales. Este es el caso, por ejemplo, de Pan American BP contra Argentina, donde el Tribunal Arbitral Internacional manifiesta que solo puede conocer casos derivados del TBI y no de un contrato particular, derivados directamente del TBI y no de un contrato particular. Pero su posición no es tan radical, porque hace una diferencia entre reclamaciones estrictamente contractuales y reclamaciones contractuales que implican además una violación del tratado. En el mismo sentido, y casi con las mismas palabras, se pronuncia el Tribunal Arbitral en el caso El Paso Energy International Company contra República Argentina. Esto parece plantear una diferencia entre el Estado en tanto que tal y el Estado en tanto que un comerciante cualquiera que contrata. Hay también opiniones intermedias, que aunque no decisivas para resolver los casos en los que fueron planteadas, no dejan de tener presencia en el mundo jurisprudencial. Así, en el caso Nobel Ventures contra Rumania, el tribunal, aun cuando considera irrelevante esta discusión, dice, esto es muchas palabras, mucho palabreo, esto es irrelevante, dicen, pero aún a pesar de eso opina que las cláusulas sombrillas determinan excepciones y como tales deben ser interpretadas en forma restrictiva, lo que implica situarse manifiestamente en la línea del laudo SGS Pakistán. Como se puede ver, ciertamente estos laudos arbitrales bastante dispares no resuelven en forma definitiva los problemas teóricos que levanta esta institución de las cláusulas sombrillas. Por el contrario, abren aún más puntos de controversia y por consiguiente todavía hoy las cosas se encuentran en un terreno muy discutible. Es por ello que esta institución propia del derecho internacional de la inversión está dando lugar a muchas controversias académicas y jurisdiccionales. Uno de los problemas que dan lugar a tanta diversidad de opiniones estriba en que existen múltiples redacciones de lo que pudiera considerarse una cláusula sombrilla. Un texto típico que resume el objetivo que se persigue sería el siguiente: cada una de las partes contratantes, es decir, los países suscriptores del tratado,
cumplirán toda obligación que hayan asumido con relación a las inversiones en su territorio efectuadas por nacionales o compañías de la otra parte contratante. Sin embargo, este tipo de definición cambia muchísimo de texto en texto. Hay versiones diferentes que incluyen más o incluyen menos. El Perú ha firmado 32 TBIs, pero sus cláusulas varían dentro de un amplio y sutil espectro. Esas cláusulas umbrella, justamente esa cláusula sombrilla. Sin embargo, de una manera o de otra, todas se refieren a la plena protección y seguridad jurídica para las inversiones recíprocas. Plena protección y seguridad jurídica para las inversiones recíprocas. Eso es lo que garantizan estos TBI del Perú. A la no intervención del Estado con medidas injustificadas en las inversiones. Y a la aplicabilidad del derecho internacional consuetudinario. Estas son cosas bien importantes que pueden tener una trascendencia enorme en un caso concreto. En el fondo, la inclusión de una cláusula de este tipo significa que el inversionista podrá recurrir a la jurisdicción de los tratados para solucionar las controversias relacionadas con su inversión. Es entonces una forma de pasar por encima de la instancia nacional para acudir a una instancia internacional que el inversionista extranjero considera más confiable. Y así, no solamente quien dirimirá la controversia será un tribunal internacional, sino que además el laudo deberá también tomar en cuenta no solo el derecho local del país receptor, sino también el derecho consuetudinario internacional. Pero esto da lugar a problemas que deben ser encarados y resueltos por los juristas. El caso más flagrante se presenta cuando el Estado receptor inicia contra el inversionista un proceso por incumplimiento del contrato, sea ante el Poder Judicial de su propio país, o sea ante un tribunal arbitral local, basado en la jurisdicción pactada en el contrato. Y el inversionista, frente a esa demanda que le han hecho en el Poder Judicial local o en el tribunal local, el inversionista reacciona iniciando un proceso ante un tribunal internacional sobre el mismo asunto basado en la cláusula sombrilla del TBI. ¿Cuál de los dos procedimientos debe primar? La situación puede ponerse aún más compleja si la definición de inversionista dada en el TBI tiene carácter amplio y comprende no solo a la firma inversionista directa, sino también al inversionista del inversionista. En ese caso se pueden presentar hasta 3 procedimientos paralelos. El que inicia el Estado receptor en su país conforme al contrato, 1. El que inicia la firma inversionista ante un tribunal internacional basado en el TBI del país en que esa firma ha sido constituida, 2. Y en tercer lugar, el que pudiera iniciar el inversionista del inversionista, quien siendo nacional de un tercer país se ampara en un TBI diferente. Y claro está, cada uno de estos laudos puede tener un punto de vista diferente y un resultado diferente. El caso emblemático de esta extraña situación procesal es el de la empresa holandesa de televisión denominada CME, que tenía un contrato de concesión. Me acaban de mandar una tarjeta de Navidad, pero voy a guardarla para diciembre. La firma CME, que tenía un contrato de concesión con el gobierno checo, esta empresa inicia un proceso arbitral amparado en el TBI Holanda-República Checa. CME era holandesa, ¿no es cierto?, y el país receptor era la República Checa. Pero pierde el arbitraje. Sin embargo, paralelamente, el principal accionista de CME, un señor Ronald Loder, dado que tiene la nacionalidad norteamericana, inicia otro proceso paralelo basándose en el TBI Estados Unidos-República Checa. Y aquí gana el arbitraje y obtiene una reparación de $160 millones. Cuando hay un contrato y además un TBI, se pueden presentar varios casos. El primero, bastante poco frecuente, es que el contrato no contenga una cláusula de jurisdicción y ley aplicable. Por consiguiente, habiendo sido suscrito en el país receptor, se rige únicamente por la jurisdicción y la ley local, la ley del contrato. Pero ¿puede la cláusula sombrilla del TBI enervar esta norma legal nacional para aplicar lo dispuesto en el Tratado para las Infracciones Internacionales? De primera intención podríamos decir que sí,
porque para eso se ha suscrito un tratado. De otro lado, puede suceder que el contrato tenga una cláusula que expresamente determina que la jurisdicción y la ley aplicable es la local. O sea, eso ya se estableció claramente en el contrato. En tal situación, ¿pasa siempre la estipulación del tratado por encima de la estipulación del contrato? En este punto ya hay opiniones enfrentadas. Pero ¿qué sucede si ya se han iniciado procesos de carácter local? ¿Tienen estos la prioridad o deben suspenderse? Los tribunales del CIADI, en unos casos vinculados a Argentina, sostuvieron que la reclamación por un incumplimiento del TBI no tiene la misma causa petendi que una reclamación por un incumplimiento del contrato, y que por tanto podían seguirse ambos procedimientos paralelamente. Pero a nadie se le oculta las dificultades que pueden derivarse de fallos diferentes sobre la misma materia. Y voy a hacer todavía un poco más difíciles las cosas. ¿Qué sucede si el contrato contiene una renuncia específica del inversionista a la jurisdicción internacional? Una renuncia a la jurisdicción internacional. ¿Vale esta renuncia, o waiver, como le dicen en inglés, vale esta renuncia por encima de lo prescrito en el tratado? Estos waivers son muchas veces impuestos por algunos países que ya firmaron un TBI con el país del inversionista, pero quieren que esa inversión específica quede al margen del TBI. Esto ha pasado con ciertos países asiáticos que han inventado una suerte de nueva cláusula Calvo, la famosa cláusula argentina Calvo, ¿no?, que intenta producir una jurídica del país receptor, que son precondiciones del desarrollo económico. A lo cual los detractores, ¿no es cierto?, responden: ¿cómo es que ustedes se quejan de que el Estado receptor no quiere aceptar la cláusula sombrilla del TBI, que según ustedes mismos resguarda el Pacta Sunt Servanda, cuando tampoco respetan ustedes precisamente el Pacta Sunt Servanda al rechazar la cláusula de jurisdicción del contrato acordada por las partes y pretender una instancia internacional distinta al pacto expreso del contrato? Y entonces los defensores contestan: la imposición por el Estado receptor de una jurisdicción local no permite al inversionista mucha opción, porque su capacidad de negociación no es muy grande. De esta manera, el inversionista resulta penalizado con una cláusula contractual según la cual todas sus disputas serán resueltas por el Poder Judicial del Estado receptor, en quien no confía. Dado que las cláusulas sombrilla son una realidad del mundo actual que no se puede desconocer, aún por quien pudiera estar en contra de ellas, las posiciones de los juristas han quedado reducidas a 3, si las consideramos desde una perspectiva muy general. Hay quienes sostienen que los TBI, guste o no guste, transforman automáticamente las obligaciones contractuales entre el Estado y el inversionista en obligaciones de derecho internacional. Y esto es, ¡uy, qué linda! Es una tarjeta de Navidad más bonita, todavía en rojo. Y esto, que es un efecto natural de los TBI, se encuentra subrayado cuando además hay una cláusula sombrilla que expresamente internacionaliza las obligaciones contractuales. Juristas internacionales tan importantes como Well, Shihata, Dolzer, Gaillard y Schroer asumen esta posición extrema, ¿no es cierto?, en un sentido. En el otro extremo, esa es la posición extrema de defensa de las TBIs, de la cláusula sombrilla. En el otro extremo, que no es la negación de la protección de la inversión a través de los TBI, sino la de una interpretación quizá extremadamente restrictiva de las cláusulas protectoras, se sostiene que las obligaciones contractuales están al margen del TBI y no pueden de ninguna manera ser transformadas por este en obligaciones de derecho internacional. Por consiguiente, los contratos se sujetan a la ley del país receptor y a los mecanismos de solución de controversias previstos en el propio contrato. De esta manera, la cláusula no es nunca aplicable a los contratos entre partes privadas y tampoco a los celebrados entre el inversionista y el Estado, como es el caso de los contratos de concesión o de privatización. Simplemente los contratos tienen un régimen nacional propio. En estas condiciones parecería que la cláusula sombrilla no tiene ninguna significación legal y resulta inútil. Hay una tercera posición intermedia, sostenida por Thomas Balde, con la que yo concuerdo plenamente. Según ella, la cláusula sombrilla solo puede entrar en acción si está de por medio una distorsión del plano contractual debido al ius imperii del Estado receptor. En principio, si la empresa o el Estado receptor de la inversión actúan como simples contratantes privados, la controversia que pudiera surgir debe entenderse privada
y no pasará bajo la protección de la cláusula sombrilla. Esta solo interviene cuando el Estado receptor deja de ser un simple contratante como cualquier otro contratante privado que se entiende en igualdad de condiciones con su contraparte, para aprovechar de su imperium, de su poder administrativo, a fin de presionar o modificar las relaciones contractuales a las cuales está sometido el inversionista. Como dice Valde, la cláusula sombrilla no está dirigida a sustituir todos los reclamos contractuales con reclamos de derecho internacional, no, sino solo aquellos casos de abuso del derecho del Estado receptor, confundiendo su papel de contratante con el de detentador de un jus imperii. Personalmente creo que se trata de la posición más razonable. La jurisdicción pactada en el contrato es válida para aquellas controversias estrictamente contractuales, en las que el Estado está involucrado no como Estado, sino como parte contractual. Generalmente estas controversias se refieren a diferencias específicas de interpretación de los términos propios del contrato, del propio contrato. En cambio, las controversias protegidas por la cláusula sombrilla, más allá de las estipulaciones contractuales, tienen un carácter más genérico y se refieren a los grandes principios en cuya aplicación el Estado como tal tiene un papel importante: la buena fe, el trato correcto y equitativo, la no discriminación administrativa, etc. Estos casos incluidos en la cláusula sombrilla se presentan más frecuentemente cuando el inversionista extranjero contrata con una dependencia estatal, como es en el caso de las concesiones o las privatizaciones. Pero excepcionalmente pueden presentarse también en contratos del inversionista extranjero con nacionales privados del país receptor, siempre que el Estado pretenda inmiscuirse protegiendo, con su jus imperii, ¿no es cierto?, protegiendo al inversionista local o al socio local. Esta posición intermedia soluciona también el problema de las renuncias o waivers. Estas renuncias serán válidas mientras se refieran a asuntos estrictamente contractuales. Pero ahí donde puede pensarse que hay una cierta mala fe o abuso del Estado receptor, la cláusula sombrilla prima sobre la estipulación contractual debido a que esa intervención abusiva del Estado ya no es parte de la ejecución normal del contrato. Tiene una intención y una dirección extracontractual. Es cierto que la distinción entre uno y otro caso a veces es muy difícil, muy difícil. Y en tales situaciones debemos aplicar el principio de que en caso de duda prima el tratado, ya que este es el que define los elementos estructurales de la inversión. Como conclusión, podemos decir que estamos todavía ante una terra incógnita que puede explorarse con la ayuda de varios derroteros, pero en última instancia está aún por descubrirse y será la tarea de cada uno de nosotros internarse dentro de ella para algún día poder hacer un mapa más seguro de este difícil terreno que he tratado de describir. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Trasigny, que ha dejado, creo, a todos claro que el tema está en proceso. Vamos ahora, y esperamos que así sea, si nos avisan, parece que ya se arregló el problema técnico para poder inmediatamente ver la videoconferencia del doctor Bernardo Cremades y anunciarles que ya se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Bular, quien inmediatamente después expondrá sobre el tema del arbitraje y la libre competencia. Correcto. Entonces, los dejamos con la videoconferencia del doctor Bernardo Cremades. En este segundo Congreso Internacional de Arbitraje. Me parece además un momento muy oportuno para esta intervención, ya que desde el 1 del mes de septiembre entra en vigor la nueva ley peruana de arbitraje. La he leído con mucho interés porque supone un avance respecto de otras leyes que han tomado como modelo la ley uniforme de UNCITRAL, la ley modelo de UNCITRAL. Creo que está muy bien redactada y desde luego hay unos temas en los cuales otras legislaciones tienen que tomar ejemplo. Uno de los temas que a mí me parece que esta ley avanza mucho respecto de otras leyes y en concreto de la ley española es precisamente en lo que hace relación a los jueces de apoyo y control en el arbitraje. Es bien sabido que
El arbitraje es un sistema de solución de conflictos basado en el convenio arbitral. Sin convenio no hay arbitraje y todo el arbitraje tiene como carta magna de funcionamiento el convenio dentro del marco legal en el cual se incrusta. El convenio arbitral tiene unos efectos muy conocidos en materia de arbitraje, efectos positivos y efectos negativos. Efectos positivos supone que quien se ha sometido al convenio arbitral debe, en definitiva, obtener, y para eso está el ordenamiento jurídico, las diferentes leyes y los tratados, debe obtener la solución por vía arbitral, por vía del laudo arbitral. Efectos negativos, los que suponen que, una vez firmado un convenio arbitral, cualquier demanda ante los tribunales estatales será excepcionada por vía de indicarle a los tribunales que existe un convenio, y estos tribunales tienen la obligación de referir a las partes al procedimiento arbitral, declarándose no competentes para proceder al procedimiento judicial iniciado entre ellos. Es decir, con estos efectos positivos y negativos se consagra en la vida del arbitraje aquello que el juez está para apoyar, eventualmente para controlar el procedimiento arbitral, pero no está para suplir la voluntad de las partes. El arbitraje es el producto de la libertad contractual, es el producto de la autonomía de la voluntad de las partes. Los jueces están, en consecuencia, como respecto de cualquier otro contrato, ahí colocados constitucionalmente para que efectivamente garanticen el cumplimiento de la autonomía de la voluntad, el cumplimiento de la libertad contractual, es decir, el deseo de las partes de que por la vía de arbitraje se solucionen los conflictos que puedan surgir respecto de un determinado contrato. Es decir, los jueces no deben ir más allá de lo establecido en las leyes apoyando o controlando el arbitraje. Y se habla de que efectivamente la colaboración entre los jueces y los árbitros es imprescindible. Los árbitros basan su competencia exclusivamente en la voluntad de las partes. Carecen de ese imperium que tiene el juez estatal, cuya función es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por eso la labor de arbitraje tiene que ser apoyada y eventualmente controlada dentro de los marcos de la legalidad vigente por los jueces estatales establecidos al efecto. Algunas leyes, de forma clara y tajante, establecen que los jueces no pueden ir más allá de lo que está establecido en esta legislación de arbitraje para la función de los jueces. Veamos, pues, desglosemos un poco cuál es la voluntad de la ley respecto de la intervención de los jueces en materia de arbitraje. Por un lado, la función de apoyo. Hay procedimientos de arbitraje que deben recurrir las partes al apoyo judicial, porque sin este apoyo judicial no es posible poner en marcha el arbitraje. Pienso, por ejemplo, el caso de que no se haya designado los árbitros. Los jueces, en apoyo de esta voluntad contractual, en apoyo de esta autonomía de la voluntad, deben colaborar con las partes si ellas no se ponen de acuerdo en el nombramiento de los árbitros. Y por esto, una primera función de los jueces de apoyo del arbitraje es precisamente el nombramiento de estos árbitros. Lo normal es que las partes se pongan de acuerdo en esos árbitros, lo normal es que las partes se hayan puesto de acuerdo en una institución y es entonces la institución la que procede a la designación de los árbitros.
pero puede muy bien suceder que las partes, por las razones que sean, o porque la cláusula arbitral no lo indique de forma clara, no puedan llegar a designar los árbitros que han de decidir la contienda. Son los jueces, en esta primera función de apoyo, los que tienen que designar a los árbitros en cuestión. En segundo lugar, y como segunda función de apoyo de los jueces, se encuentra el tema relativo a la práctica de ciertas pruebas. Los árbitros no tienen facultades imperativas. Los árbitros no pueden, como los jueces, ordenar por la fuerza pública que se practiquen determinados actos de prueba, que se aporten al procedimiento determinados documentos o determinados medios de prueba, que comparezcan determinados testigos o determinados peritos. Los jueces sí pueden hacerlo en virtud de su imperium, los árbitros no lo pueden hacer, y si las partes necesitan, y el juez así lo considera oportunamente, si las partes necesitan determinados medios de prueba que no pueden aportar voluntariamente, los jueces en esta labor de apoyo colaborarán con las partes para que esas pruebas se puedan realizar, se puedan aportar y de esta forma desarrollarse el procedimiento arbitral. Los jueces tienen que apoyar también la labor de los árbitros en ciertos casos en los cuales hacen falta unas medidas cautelares. Bien es sabido que en algunas leyes, por ejemplo la ley española, se establece la facultad de los árbitros para dictar ellos medidas provisionales a solicitud de las partes. Pero muchas veces las partes entienden que las medidas cautelares deben provenir más directamente por vía judicial. Piensen, por ejemplo, en un procedimiento arbitral que al final vaya a terminar en una sentencia de condena monetaria, de pago monetario. Las partes entienden que a lo mejor el patrimonio de la eventual parte condenada se encuentra en determinada cuenta corriente. Las partes, para garantizar el cumplimiento de la sentencia arbitral que se dicte en su momento, pueden solicitar del juez el que congele, el que dicte una orden bloqueando la posibilidad de que las partes vacíen esa cuenta corriente. De esta forma, el juez coopera con las partes para conseguir determinadas medidas cautelares que permitan, en su caso, el cumplimiento de la sentencia arbitral final o, por ejemplo, el mantenimiento de unas pruebas, en fin, todo lo que pueda suponer como medidas cautelares la protección del desarrollo y ejecución eventual del arbitraje en su caso. En cuarto lugar, los jueces pueden y deben, después de juzgar, ejecutar sus sentencias. Los árbitros no pueden, no tienen esa fuerza que constitucionalmente se garantiza a los jueces respecto de su intervención en la labor de juzgar. Los árbitros no tienen ese imperium para ejecutar sus decisiones, sean sus decisiones provisionales, preliminares o cautelares, o por el contrario, sean sus decisiones finales en virtud de un laudo definitivo al procedimiento, cerrando el procedimiento arbitral. Los árbitros no pueden ejecutar estas decisiones. Todos sabemos muy bien que lo normal en el procedimiento arbitral es que las partes ejecuten voluntariamente la decisión del árbitro al que se han sometido. Las estadísticas de la Cámara de Comercio Internacional indican que un alto porcentaje de casos son ejecutados voluntariamente por las partes, pero hay también una minoría de esos casos que necesitan ejecución forzosa ante la postura reticente de una de las partes. Y es ahí cuando interviene esa cuarta función de apoyo de los jueces estatales, ejecutando los laudos y decisiones de los árbitros. Junto a estas intervenciones judiciales de apoyo al arbitraje,
existen también unas intervenciones judiciales de control del procedimiento arbitral. El convenio arbitral es la piedra angular del procedimiento arbitral. El convenio arbitral es la carta magna de ese arbitraje, que funciona precisamente en base a la libertad contractual, que funciona precisamente en base a la autonomía de la voluntad. Pero esa autonomía de la voluntad tiene que ser garantizada por los árbitros, que no pueden salirse del convenio. Los árbitros, además, tienen que valorar que el convenio arbitral está sometido a ciertos límites, como lo está la autonomía de la voluntad. Hay ciertos límites de orden público que no se pueden traspasar en virtud de esa libertad contractual para el establecimiento de un procedimiento arbitral. Y por esto el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, ha querido que los jueces domésticos, los jueces estatales, tengan una función de control de legalidad de ese funcionamiento arbitral, de control de la autonomía de la voluntad al establecer el convenio arbitral a los límites de orden público de la legalidad establecida, es decir, una función donde efectivamente se garantice la libertad contractual, pero dentro de los límites propios de cualquier contrato y en concreto del contrato de arbitraje. Por eso se establece una primera función de control de los laudos arbitrales por los jueces. Se dice que en determinados casos muy excepcionales, y que no es entrando al fondo del asunto, porque el arbitraje es, con terminología anglosajona, un one shot, es decir, el arbitraje no se monta como el procedimiento judicial en determinadas fases, primera instancia, apelación, casación, no. Cuando un señor o una parte o una empresa acude al arbitraje, sabe que acude porque tiene confianza en los árbitros, en las instituciones arbitrales que van a designar y administrar ese arbitraje, y por eso no conceden determinadas apelaciones o casaciones a lo dictaminado por los árbitros en su laudo. Esto constituye la decisión final, pero hay que establecer determinados casos en los cuales se ha violado la autonomía de la voluntad, y en esos casos el juez debe anular la sentencia. No es que sea un recurso de apelación, no es una apelación entrando en el fondo del asunto, sino simplemente es el establecimiento de unos límites a la validez del procedimiento arbitral en función precisamente de esa autonomía de la voluntad. Cuando se ha establecido un sistema de nombramiento de árbitros que no sea de árbitros independientes y una de las partes tenga determinado predominio, cuando haya habido corrupción, cuando se haya violado el orden público, etcétera, etcétera, los jueces estatales deben controlar la validez de la sentencia arbitral y, en su caso, declarar la nulidad. En segundo lugar, los árbitros deben controlar, los jueces estatales deben controlar la labor de los árbitros internacionales para dar el exequatur a las sentencias arbitrales internacionales que se han dictado en el extranjero dentro de la competencia territorial de esos jueces estatales. Por eso, los jueces tienen una misión de controlar el que una sentencia dictada en el extranjero, para que tenga eficacia en el territorio nacional en los cuales ejercen su jurisdicción, tienen que precisamente pasarlo por un tamiz, el tamiz claramente establecido por el Convenio de Nueva York, donde se analizan en su artículo 5 las causas por las cuales se puede llegar al rechazo de una solicitud de reconocimiento de la sentencia arbitral en ese país en cuestión. En segundo lugar, pues, una labor de control sobre los laudos internacionales o extranjeros para su eficacia en el país en cuestión.
Y en tercer lugar, yo diría también algo que aparece de forma muy rara, es el caso del recurso de revisión. Todos sabemos que los jueces, los árbitros, son humanos y como tales humanos pueden caer, raramente caen, pero pueden caer en situaciones no claras en su decisión de justicia. Pienso en temas de corrupción, pienso en temas de cohecho, pienso en temas de prevaricación, pienso en definitiva en todos aquellos motivos por los cuales se dictó un laudo arbitral, no con arreglo a justicia, sino con arreglo a otros criterios, que pueden ser criterios objetivos, por ejemplo, la aparición de documentos importantísimos para la decisión del caso y que aparecen posteriormente a dictarse la sentencia arbitral. Todos estos casos acude uno al recurso extraordinario de revisión solicitando la nulidad en vía de revisión de esa sentencia arbitral. Con lo cual hemos visto un sistema, un conjunto de casos en los cuales puede aparecer, debe aparecer la colaboración de los jueces y los árbitros precisamente en garantía de la autonomía de la voluntad, en el cumplimiento fiel y exacto del convenio de arbitraje que da lugar al procedimiento arbitral. Todas estas funciones de apoyo y control de los jueces es lo que a nosotros hoy en esta intervención nos debe ocupar. Y nos debe ocupar en el espíritu del cual lo hemos hablado. Es decir, los jueces tienen una misión constitucional en materia de arbitraje y en general de libertad contractual, de autonomía de la voluntad, tienen una función muy clara, de apoyo y control a lo contractualmente querido y deseado por las partes dentro de un marco de legalidad, dentro del ordenamiento jurídico aplicable al convenio de arbitraje. Y la pregunta que surge a la lectura de las leyes estatales de arbitraje y en concreto de la ley española y mucho más avanzada en este tema de la ley peruana es, a mi juicio, dos temas muy importantes surgen. Uno, el tema de la unidad de doctrina y dos, el tema de la especialización de los jueces y tribunales. En algunos ordenamientos, y estoy hablando del caso de la ley española de arbitraje, el legislador del 2003, en contra de lo que se venía estableciendo con anterioridad y con éxito, entiende que era conveniente descongestionar la labor del Tribunal Supremo. Para descongestionar la labor del Tribunal Supremo, establece que las competencias judiciales en la labor de ayuda y control de los laudos arbitrales, del procedimiento arbitral en general, debería quitarse las funciones y competencias al Tribunal Supremo y repartirlas entre los jueces y tribunales básicos, en definitiva, entre los jueces y tribunales respecto de la labor de apoyo, los jueces de primera instancia, bien sean civiles o mercantiles, y en la labor de control, eventualmente para los temas de nulidad, las secciones correspondientes de las audiencias provinciales. Esta labor, que pretendía agilizar la intervención de los jueces en su labor de ayuda y control del procedimiento arbitral, se estableció de forma que cada juez y cada tribunal establecía su decisión sin ulterior recurso alguno. Un juez puede nombrar un árbitro y no tiene recurso alguno a la parte si el juez procede al nombramiento del árbitro. Un juez puede anular un laudo arbitral, es decir, la audiencia provincial en su sección correspondiente puede anular un laudo arbitral y esa decisión no es recurrible porque precisamente se ha querido descongestionar y agilizar
la labor judicial al efecto. ¿Cuál es la consecuencia? Nos encontramos en una situación en la cual no hay cauces para establecer una unificación de doctrina. Un juez de Madrid dicta una decisión que puede ser contraria a la del juez del pasillo de enfrente o del piso de arriba. Y no digamos de un juez de Cuenca, de un juez de Barcelona o de un juez de Bilbao. Es laudable que efectivamente se produzca esta descongestión del Tribunal Supremo respecto de todos estos temas. Todos estos temas no pueden ir masivamente y concentrarse en un solo tribunal, en Madrid, en el Tribunal Supremo. Por esto, el legislador ha querido descongestionar dando estas competencias. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es que se puede poner en quiebra la seguridad jurídica. Porque no hay un cauce para que un juez rectifique su decisión ulteriormente, ni un juez superior pueda rectificar la decisión de ese juez. Entendemos muy bien esta labor, esta finalidad, querida por el legislador del 2003, de descongestionar el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia. Pero creo, y en esta línea caminan ahora las reformas que se pretenden introducir en España en la ley de arbitraje y en otras leyes, hay que diferenciar lo que es decisión judicial de apoyo y control del arbitraje de lo que debe ser una decisión judicial de unificación de doctrina. Todos sabemos que la casación surgió, especialmente en Francia, como un criterio para unificar doctrina. El recurso de casación por excelencia era el recurso en interés de la ley. Era ese recurso que lo que pretendía era unificar la doctrina de todos los jueces y tribunales a lo ancho y a lo largo de la geografía territorial del país en cuestión. Estamos volviendo al recurso en interés de la ley. Los procesalistas han entendido en estos últimos años que en la casación existía un jus litigatoris y un jus constitutionis. Se criticó muy vivamente el recurso en interés de la ley. El recurso en interés de la ley era un recurso injusto, en el sentido de que se casaba una decisión judicial, pero se casaba solo a los efectos doctrinales. La ejecutoria del juez, del cual el Tribunal Supremo, en vía de casación en interés de la ley, decía que era una doctrina errónea e incluso injusta, esa decisión, esa ejecutoria, permanecía intocable. Sin embargo, a los efectos de unificación de doctrina se establecía un cauce, como es el recurso en interés de la ley, para que los jueces en el futuro sepan que una doctrina de una sala no puede estar en contradicción con la doctrina de la sala de frente. Lo que es más grave todavía, no puede ser lógico que unos juzgados en Madrid, por ejemplo, de civil o de mercantil, puedan tener una competencia distinta y a veces con una doctrina diferente. Hay que establecer unos cauces para unificar la doctrina de todos los jueces y tribunales, y esta única forma de compaginar la descongestión del Tribunal Supremo con la unificación de doctrina supone volver a las fuentes, a los orígenes de la casación, supone volver al recurso en interés de la ley. Bien es verdad que el recurso en interés de la ley exige legitimaciones especiales, ya sea el Ministerio Fiscal, ya sean los colegios de abogados, ya sean las cámaras de comercio. No todo el mundo está legitimado para interponer en un recurso en interés de la ley, para formalizar dicho recurso.
Dicho recurso tiene unos presupuestos muy importantes, como es el de unificar doctrina, y esto hay que limitarlo también por vía de legitimación. Pero lo que no cabe duda es que si se quiere descongestionar y se quiere garantizar la seguridad jurídica, hay que acudir al llamado recurso en interés de la ley. Y junto a estos elementos de unificación de doctrina, hay que ocuparse también del tema de la especialización de los jueces y tribunales. Ustedes, en su nueva ley, cuya andadura es muy reciente, días, han establecido con buen criterio que los jueces y tribunales que conozcan del apoyo y del control del procedimiento arbitral lo deben hacer en los juzgados mercantiles o en las secciones mercantiles. En España hemos tenido y seguimos teniendo un problema de la delimitación entre los arbitrajes que deben ir a la vía civil y los arbitrajes que deben ir a los juzgados o secciones mercantiles de los tribunales. Ustedes han acertado y están en lo correcto. Creo que hay que ir hacia una especialización. No se puede pedir que un juez o un tribunal para todo el país sea especializado en temas de arbitraje. Por desgracia, hoy en día todavía los temas de arbitraje no son tan frecuentes y numerosos. Por eso, si se limita a un determinado juez a temas de apoyo y control de los procedimientos arbitrales, me temo que este juez va a estar reducido o escaso de trabajo, dado los volúmenes que la función judicial de apoyo y de control de los arbitrajes tienen en nuestros respectivos países todavía. Ojalá el tiempo aumente esta necesidad de que haya jueces diferentes y tribunales diferentes para la labor de ayuda o apoyo del procedimiento arbitral. Lo cierto es que hoy es un buen criterio el que ustedes han seguido, encomendar a los jueces mercantiles y a las secciones mercantiles todos los temas relativos al arbitraje, de forma que no sea una lotería acudir a un juzgado, el que le toque a uno dentro de la ciudad, y puede tener un criterio distinto de otro juez. Es una lotería que yo creo que no puede admitirse dentro de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica exige que podamos con toda claridad conocer cuál es la doctrina, cuál es el criterio que va a aplicar ante una determinada demanda ese juez o ese tribunal. Y con esta seguridad es con la que debemos formular nuestra demanda, sabiendo que existe una continuidad doctrinal. Por esto es fundamental esa labor de especialización de los jueces y tribunales. Es de admirar ver cómo en otros países europeos los jueces y tribunales que se dedican a temas de arbitraje promueven que sus elementos personales vayan y transcurran con experiencia dentro de las instituciones más importantes de arbitraje. Quiero con esto concluir que efectivamente la labor judicial de apoyo y control es básica para que funcione bien el arbitraje en nuestros países. Sin esta colaboración del juez, pero colaboración para garantizar la libertad contractual y la autonomía de la voluntad, sin esta colaboración judicial es imposible tener seguridad jurídica en nuestras relaciones, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias y les deseo mucho éxito en este segundo Congreso Internacional de Arbitraje. Les agradecemos permanecer en sus asientos para poder terminar con este primer bloque, donde ya tenemos la presencia del doctor Alfredo Bular, a quien invitamos a pasar al podio para su exposición. El doctor Alfredo Bular, como todos conocemos, presidió la comisión que generó esta importante, yo diría hasta atrevida,
modificación a la ley de arbitraje que tanto ha sido tratada por diferentes profesores a lo largo de esta semana. Creo que tenemos que agradecer a él y a todos los miembros de la comisión por los aportes que ha significado este importante texto. Lo que también queríamos mencionar es que nos va a hablar algo muy interesante y que lamentablemente quedó en el tintero de la ley, es decir, no salió como hubiera sido la idea fundamental. Y lo digo como testigo de excepción por el hecho de haber integrado la Comisión de Libre Competencia en DECOPE durante 9 años y uno de sus miembros propuso que este tema fuera llevado a arbitraje de manera, digamos, compulsiva y no necesariamente voluntaria. Pues, lamentablemente no salió la norma, pero sigue siendo posible que los casos de libre competencia puedan ser llevados adelante a arbitraje, pero para eso se requiere la buena voluntad de las partes. Pero de todas maneras, el doctor Alfredo Bullard nos hará una presentación sobre lo que esto significa con casos que se han dado en otros países y que realmente quedan un poco en las modificaciones que siempre se tendrán que hacer a nuestra moderna legislación. Con mucha satisfacción presentamos y dejamos en la palabra al doctor Alfredo Bullard. Alfredo. Okay, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante evento, que segundo año que se realiza con mucho éxito. Hace, no voy a decir ni siquiera 10, hace 4 o 5 años era imposible imaginarse esta cantidad de público en un evento de arbitraje. Ahora, a raíz de la nueva ley, han habido 3 o 4 eventos grandes y todos han estado llenos. Parece increíble que este tema pueda tener esta capacidad convocatoria y creo que eso es una muestra del avance del arbitraje en el Perú. Dicen que cuando Einstein comenzó a hacerse famoso, viajaba continuamente entre universidades a explicar la teoría de la relatividad. Y como tenía que estar viajando continuamente, tenía un chofer contratado que lo llevaba de un lado para otro, de una universidad o de un pueblo a otro. Y el chofer siempre se sentaba en la parte de atrás de la sala y escuchaba pacientemente la misma charla repetida una y otra vez. Luego de escucharla tantas veces, un día que Einstein se quejaba de que ya estaba aburrido de repetir lo mismo, el chofer le sugirió que él había escuchado tantas veces la charla que la podía repetir literalmente. Se sustituyeron, él se puso el gorro de chofer y se sentó en la parte de atrás y el chofer hizo las veces de Einstein y explicó con exactitud y de paporreta toda la teoría de la relatividad. Al final de la charla, una persona levantó la mano y le hizo una pregunta que lo sacó del libreto. Era una pregunta que él nunca había escuchado. Cuando el chofer vio esta pregunta, lo único que atinó a decir fue: su pregunta es tan sencilla que mi chofer se la va a contestar. Durante años hemos escuchado muchas veces decir que no son arbitrables aquellas cuestiones que tienen que ver con las facultades del Estado o con asuntos de orden público. Y una aplicación simple de esa repetición de paporreta sería que los temas de libre competencia que están a cargo de Indecopi no deberían ser arbitrables. Y cuando uno le hace la pregunta a esta repetición continua, similar a la paporreta del chofer repitiendo la teoría de la relatividad una y otra vez solo porque se le había preguntado de paporreta, la pregunta posiblemente sea: pregúntele a otro, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no estoy muy claro, o más bien dicho, creo que estoy claro o estoy convencido de que la respuesta no es la respuesta que todos esperaríamos, no es la respuesta de paporreta. Y creo que los temas de libre competencia no solo son temas arbitrables, sino que están siendo arbitrados en el mundo. Y que Perú tuvo una oportunidad, no en la aprobación de la ley de arbitraje, pero en la aprobación de la ley de libre competencia que acabamos de aprobar en el mismo paquete donde salió la ley de arbitraje, de incorporar un artículo que estuvo entre las propuestas, que finalmente fue retirado, que permitía arbitrar por lo menos algunos aspectos de la ley, de la aplicación de las normas antitrust. El derecho antitrust ha tenido una vieja relación con el arbitraje, contra lo que uno podría creer. Han sido una suerte de enemigos íntimos. Han estado enfrentados, pero sin embargo han estado muy cerca. Cuando el arbitraje nace como un asunto entre comerciantes, en el cual los abogados no teníamos mucho que hacer, los comerciantes recurrían a las cámaras de comercio o a los gremios a pedir que otros comerciantes resolvieran sus controversias. No usaban abogados.
y no usaban cortes, ni siquiera para ejecutar las decisiones de los gremios, ni siquiera, menos aún, para pedir la anulación de esta decisión. Se tomaba la decisión por parte de estos comerciantes y estos comerciantes tenían una sanción, el ostracismo. Es decir, si tú no cumplías lo que el tribunal arbitral había dicho, los demás comerciantes dejaban de comerciar contigo. Y pasabas a una lista negra en la cual estabas excluido del comercio por no respetar el laudo arbitral al cual estabas sometido por pertenecer a un gremio. Esta historia, ¿no?, sin embargo, generaba un problema. El arbitraje fue creciendo y, como toda situación de competencia, le fue quitando ámbito al Poder Judicial. Y en consecuencia le comenzó a quitar trabajo a los abogados, que no participaban activamente en los arbitrajes. En los años 20, en Estados Unidos, se discute una ley y se aprueba una ley que hace lo que usualmente hacen las leyes de arbitraje. Uno, reconoce la posibilidad de ejecución del laudo por los jueces, lo que no era necesario porque usábamos el ostracismo para ejecutarlos. Y dos, reconoce la posibilidad de revisión judicial del laudo. ¿Qué ocurrió como consecuencia de esto? En los años 20, en Estados Unidos, y estas son estadísticas de la AAA, solamente una cantidad muy reducida de arbitrajes tenían participación de abogados. En el año 27, sin embargo, luego de la aprobación de estas normas, donde ya la gente comienza a especular, oye, ya no vas a poder ejecutar el laudo, porque puedo ir al Poder Judicial a discutirlo, en 1927 el 36% de los arbitrajes tenían participación de abogados, en el 38 el 70%, en el 42 el 80% y en el 47 el 91%. Y hoy día estamos, no en el 100, pero bastante cerca. Los abogados tomamos el arbitraje y cambiamos mucho la forma en que se ejecutaban estos arbitrajes. ¿Y qué tiene que hacer todo esto con libre competencia? El golpe de gracia que se da en Estados Unidos al sistema comercial típico de uso del arbitraje con sanción de ostracismo es una sentencia antitrust, una sentencia antimonopolio. El caso Paramount-Lasky. ¿Qué pasó en el caso Paramount-Lasky? El acuerdo que tenía el gremio, en este caso el gremio de distribuidores cinematográficos, de ir o llevar a arbitraje toda controversia que surgiera entre los comerciantes que participaban en este mercado de distribución cinematográfica, ¿no?, fue demandada en el Poder Judicial norteamericano por ser considerada una práctica contraria a la competencia, usualmente conocida como boicot. ¿Qué es el boicot? El acuerdo de un grupo de empresarios de no negociar, contratar o hacer negocios con otro, es decir, la sanción del arbitraje. Y se declaró que esa cláusula colocada en los estatutos del gremio no era una cláusula exigible y era una violación a las normas antimonopolio. Con lo cual, el derecho antimonopolio de alguna manera le dio un golpe de gracia, por lo menos al arbitraje, como era llevado a cabo en esos tiempos. Pero el tiempo pasó y el arbitraje ha tomado su revancha. Y hoy día el arbitraje comienza a tomar, y en muchos lados ha tomado ya, control, no digo control absoluto, pero ha tomado posesión de muchos temas que usualmente en nuestra pregunta inicial, ¿es esto arbitrable? La respuesta era no, y hoy día comienza a ser sí. Como ustedes saben, los temas de libre competencia tienen que ver con carteles, con abuso de posición de dominio, con restricciones verticales o acuerdos verticales, o con controles de fusiones, que en el Perú, en nuestro país, solo se aplican en el sector eléctrico. Y claro, aquí surgen dos problemas cuando uno plantea que esto va a arbitraje. El primero ya lo hemos mencionado. Oigan, los temas de orden público que son competencia del Estado, exclusiva del Estado, no son arbitrables. ¿Cómo vamos a arbitrar temas que van a Indecopi? Ya escucharon, creo, los días pasados al doctor Huáscar Escurra hablando de su arbitraje concursal, una propuesta que tampoco fue acogida en su momento y que permitía arbitrar asuntos que usualmente hubiéramos considerado orden público con un mecanismo bastante original propuesto por él. Pero esto ya pues es demasiado, cuando estamos entrando ya al tema del antitrust, donde el órgano estatal tiene que proteger a los consumidores, ¿qué tiene que hacer todo esto? Y el segundo problema es que buena parte de los problemas antitrust no nacen, más bien dicho, los afectados no tienen relación contractual entre ellos. Claro, los consumidores afectados por un cartel de precios no tienen un contrato con los productores que se pusieron de acuerdo para fijar precios, con lo cual no tienen cómo invocar un convenio arbitral y no tienen en consecuencia cómo ir a arbitraje. Esto es un
Muy buen argumento, pero solo respecto de cierto tipo de controversias. Porque hay una buena cantidad de controversias vinculadas a la libre competencia que perfectamente podrían arbitraje. El típico caso, el más común, es por ejemplo las relaciones entre los distribuidores y sus proveedores, que muchas veces son objeto de prácticas restrictivas verticales y existen contratos entre ellos donde se discute si los términos del contrato, si la forma como están planteados constituyen o no restricciones a la competencia, problemas que están siendo vistos posiblemente por Indecopi. Hay cosas mucho más difíciles, el tema de carteles es mucho más difícil imaginarlo, aunque vamos a ver que no necesariamente es imposible tener arbitraje en ese tipo de temas. Entonces, esos son los dos grandes obstáculos, el tema del orden público y el tema de la falta de un convenio arbitral entre los posibles involucrados, lo cual solo se aplica aparte del antitrust o parte de las reglas de anticompetencia. En las otras esto puede funcionar perfectamente. En realidad, poco a poco la jurisprudencia judicial ha comenzado a reconocer que los pactos arbitrales pueden llevar a que controversias comerciales vinculadas a la aplicación de las normas de libre competencia, es decir, las normas de represión de la competencia, de la represión de las conductas contrarias a la libre competencia, puedan ser arbitrables en lo que se refiere a la relación comercial que se está enfrentando, ¿no? Y esto llevó a que simplemente se dijera en una serie de resoluciones judiciales, primero en los Estados Unidos y luego más tímidamente, pero igual en crecimiento en Europa, que era posible arbitrar estos temas, porque en realidad los árbitros, el pacto arbitral, en todo caso, y especialmente arbitraje internacional, era un pacto de venue, de cambio de quién decidía, y no de legislación aplicable, y que en consecuencia los árbitros, en cuanto aplicaran la legislación pertinente, podían efectivamente conocer los temas de libre competencia y determinar la existencia de una práctica y la responsabilidad de la práctica. Evidentemente no van a poner las multas que pone Indecopi, eso será otro tema. Pero evidentemente sí pueden resolver el problema entre los agentes económicos involucrados siempre y cuando exista un convenio arbitral. En el año 76 este criterio no era claro. En el caso American Safety Equipment en Estados Unidos se estableció que esto no era posible. Pero en 1986, hace no tanto tiempo, viene la revancha del arbitraje contra el antitrust que le había quitado hace unos años parte de su mecanismo de ejecución. Y en el caso Mitsubishi Motors, la Corte Circuito admitió que efectivamente esto era arbitrable y que no había ningún problema y que esto era un problema simplemente de quién decidía si iba a aplicar la legislación que correspondía. Y en Glimmer versus Interstate, en 1991 este criterio se ratifica y hoy día en los Estados Unidos se arbitran muchos temas antitrust y se sustraen del conocimiento de las cortes. Y de hecho, ya hay un run de que el Federal Trade Commission y el Departamento de Justicia están evaluando, y de hecho ha habido declaraciones favorables a permitir el arbitraje. Como ustedes saben, el Departamento de Justicia o el FTC no son como nuestro Indecopi que deciden el caso, son como una especie de fiscales que llevan el caso. Y se está discutiendo la posibilidad que ellos pacten con la eventual encausada que el tema sea resuelto no por los jueces, sino por árbitros especializados en antitrust o especializados en el mercado en el cual se está presentando la causa, aunque aún no se ha dado un solo caso de este tipo. Esto sería el equivalente a que la Secretaría Técnica de Indecopi tuviese la facultad de pactar con el encausado en un procedimiento el sometimiento a arbitraje del procedimiento mismo, ¿no? Con lo cual, la repetición o la paporreta de los temas del Estado no son arbitrables, o los temas de las facultades exclusivas del Estado no son arbitrables, o las facultades de orden público del Estado o de jus imperio no son arbitrables, comienza a desmoronarse claramente. En Europa, en el caso EcoSuisse, si bien no se resolvió que el tema iba a arbitraje, sí se señaló en la decisión que estos temas podían ser arbitrables. Y ahí ha seguido una serie de casos. Muchas veces ha comenzado a darse supuestos en los cuales, en controles de fusiones, se pone entre los condicionantes del control de fusiones el aceptar un arbitraje para dirimir ciertos aspectos de esa fusión, en base a una condición que coloca la autoridad y que finalmente tiene que ser aceptada como parte de la condición de la fusión. Quiero citar un caso último, muy reciente y muy interesante, el caso Christie's contra Comsat. ¿De qué trata el caso? Y solamente para que se den cuenta a dónde se ha llegado. Este es un caso del año 2006. Fresquecito. Y no ha terminado, estoy dándoles una decisión respecto a una discusión sobre jurisdicción. ¿Qué ocurrió?
los usuarios de cable, los que tenemos cable, televisión por cable igual que nosotros, se pusieron de acuerdo para plantear una class action en el Poder Judicial directamente por violación de las normas antitrust contra Comsat, proveedor del servicio de televisión por cable. Es como que nos pusiéramos todos de acuerdo y vamos a demandar en una class action para reclamar los daños que la práctica monopólica que, por ejemplo, Cable Mágico hubiera podido desarrollar, no estoy diciendo que lo haya desarrollado, simplemente estoy diciendo que podría haber desarrollado, para entrar al caso y solicitar que efectivamente nos repare por los daños que su práctica monopólica nos ha generado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En primera instancia, con un tecnicismo, el juez de primera instancia señaló que este tema no podía ser arbitrable, porque ¿qué pasó? La empresa sacó la cláusula arbitral colocada en los miles de contratos de televisión por cable que decían las controversias son arbitrables. Y era una cláusula arbitral curiosa, porque además de decir que cualquier controversia que surgiera entre el usuario de cable y la empresa de cable iría a arbitraje, decía, y además renuncio a ir a class action. Renuncio a ir a class action. El caso fue apelado, llegó a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones en los Estados Unidos revocó la decisión de primera instancia y dijo, el caso sí es arbitrable. Lo que dijo, sí, es que la renuncia a la class action sí era inválida, porque iba contra una norma de orden público que concedía una acción a nivel federal y en consecuencia no renunciable a los consumidores para hacer una class action. Con lo cual, no sé qué habrá pasado con la constitución del Tribunal Arbitral aún, porque el caso fue remandado para una nueva decisión en primera instancia. No sé si ya se habrá instalado o no, traté de encontrar información, pero no lo encontré. Pero parecería ser que hay la posibilidad que se instale un tribunal arbitral, que va a haber una class action de libre competencia y va a resolver el tema de fondo que se está discutiendo. Con lo cual, lo que podría parecer ciencia ficción, ¿no?, es algo que ya existe. Y es perfectamente posible que exista. No quiero aburrirlos más y entrar simplemente a un par de comentarios sobre qué puede estar pasando en el Perú. La verdad es que en el Perú, esto que parece también ciencia ficción, no está tan lejos de la realidad. No conozco aún ningún caso donde se hayan arbitrado decisiones del Indecopi o temas que son objeto de Indecopi, pero sí conozco muchos que son casi clones. Hoy día los tribunales arbitrales en el Perú toman frecuentemente decisiones regulatorias o vinculadas a temas regulatorios, o revisan decisiones regulatorias. Con distinto ámbito podemos discutir con cuánta frecuencia o con qué profundidad, pero lo hacen. Ahí están los arbitrajes de Telefónica con Ociptel, donde se revisó el factor de productividad, que es una facultad que se ejerció Ociptel. Ha habido arbitrajes de Ocitran, ha habido arbitrajes, los famosos arbitrajes eléctricos que han tenido que ver con el tema tributario, ¿no?, y que donde efectivamente los tribunales arbitrales han pronunciado sobre las facultades tributarias, con lo cual qué extraño sería que hayan tribunales arbitrales que se pronunciaran sobre temas antitrust. Y, por ejemplo, el COES, el Sistema de Coordinación del Sistema Interconectado Nacional Eléctrico, que es una entidad, no me atrevo a decir privada, pero tampoco es pública, es una cosa medio extraña, tiene una cláusula arbitral que hace que decisiones regulatorias del propio COES sean arbitrables. Y arbitrables con todo, ya no hay poder judicial que las va a ver. De frente son decididas por tribunales arbitrales. Entonces, la verdad, creo yo que tener el mismo escenario en temas de libre competencia es solo cuestión de tiempo. Pero no termina ahí la historia. Como les mencionaba al comienzo, como mencionaba el doctor Guzmán Barrón, en el proyecto de ley de libre competencia, en la nueva ley de libre competencia, ¿no?, se introdujo en un momento dado, no en el proyecto que se publicó, pero en las discusiones internas, un artículo 49 que contemplaba un arbitraje. Era un arbitraje limitado, era un arbitraje solo para los casos de daños. Es decir, tú seguías tu caso en Indecopi y es lo que pasa. Al final del caso, yo no conozco ningún caso de daños y perjuicios, por lo menos exitoso, de daños generados por una práctica contraria a la libre competencia. Es decir, el caso de los polleros, para que tengan ustedes una idea, que es un caso que fue en el año 97, que se resolvió en el año 97, recién, hace un par de meses, ha salido la sentencia, primera instancia del contencioso administrativo, 11 años después. O sea, se imaginan si hubiera reclamado daños. Además, con miles de problemas, como si ya prescribió, si el daño es extracontractual y cosas por el estilo. ¿Y qué decía este proyecto? Decía, este tema es arbitrable.
Ahora, el proyecto tenía un tema que creo que fue el que se discutió y el que llevó a que no se incluyera. Si tú le ganabas, o el Indecopi declaraba que alguien había desarrollado una práctica monopólica, cualquier afectado podía pedir de frente arbitraje. Y el sancionado, como consecuencia de haber sancionado, tenía que aceptar. Y era un arbitraje ad hoc. Era un arbitraje compulsivo, y esa fue la gran discusión, si puedes tener o no un arbitraje compulsivo por mandato legal. Al final fue descartado. Era una cláusula, una de las cosas que yo le hubiera criticado, tenía 3 páginas el artículo, o sea, era el tamaño de la ley de arbitraje completa. Pero ahí regulaba todo lo que podía haber pasado, porque además es un tema complejo, había que ser cuidadoso, pero tenía toda una regulación completa que incluía el procedimiento, cómo se nombraban los árbitros, cómo funcionaba todo y cómo se resolvía una controversia de este tipo. Esto, sin embargo, no prosperó y fue retirado. Hubo otro proyecto de ley con un tema muy parecido y que yo creo que hubiera tenido mejor futuro. Como ustedes saben, también en Indecopi está la Comisión de Acceso al Mercado, que ve las barreras burocráticas, es decir, elimina actos de gobierno, actos de entidades públicas, municipales, ministerios, la que ustedes quieran, que constituyan barreras ilegales a la competencia, ilegales o irracionales a la competencia. Y bueno, la comisión evalúa el tema y declara, por ejemplo, que tal requisito para sacar una licencia municipal, para poner un negocio, es una barrera irracional o una barrera ilegal, y como consecuencia de esa decisión, la levanta. Y se había incorporado también en el proyecto de acceso un artículo parecido, más sencillo, más corto, que decía: los daños y perjuicios causados por el Estado como consecuencia de la creación de la barrera son arbitrables. ¿Y por qué digo que esté en mejor pie? Porque ahí sí tengo la voluntad de alguien, el Estado, de someterse a arbitraje, y entonces yo no estaba obligado a ir a arbitraje, podía ir al Poder Judicial, pero podía escoger ir a arbitraje y decir: Estado, te demando en arbitraje. ¿Qué cosa? El taking, es decir, la toma de mi propiedad o los daños que tú me has generado con tu barrera burocrática. Y lo podías arbitrar y reclamarle. Era un arbitraje, entre comillas, aunque sin tan comillas, de inversión, ¿no? Donde, incluso más que inversión, porque hoy día la Comisión de Acceso ve temas que no son solamente de inversionistas, pueden ser un ciudadano común y corriente, y podías reclamar un arbitraje y pedir ahí los daños y perjuicios. Y ahí yo creo que eso funcionaba perfectamente, como es actualmente la ley de expropiaciones en el Perú. En la ley de expropiaciones peruana, como ustedes saben, hay una norma que dice que si el expropiado pide, el Estado acepta arbitraje, no puede negarse. Y discuten el justiprecio. Exactamente lo mismo, discuten la indemnización, lo que se está tomando. Con lo cual, eso hubiera funcionado y me hubiera parecido más atractivo, porque la verdad es que más distorsión de la competencia en el país es el Estado, y hubiera sido bueno que tuviera que pagar las consecuencias de sus actos. Evidentemente hoy día demandarlo judicialmente no te conduce usualmente a nada, salvo que quieras hacerle carrera al caso de los pollos para ver si le ganas. En consecuencia, y para terminar, creo que hay muchos elementos del arbitraje que serían particularmente provechosos en los casos antitrust. Primero, porque hay un movimiento notable en las legislaciones de competencia a pasar al ámbito internacional. Los tratados de libre comercio, la Unión Europea es un ejemplo. El sistema antitrust europeo es principalmente un sistema internacional, bueno, con toda la discusión es un sistema comunitario de la Unión Europea, es de todos y funciona porque justamente ya se ha entendido que las fronteras de los países no definen los mercados, y en consecuencia las prácticas afectan mercados más grandes que los países, y se necesita en consecuencia autoridades internacionales. Pero es difícil que los estados se pongan de acuerdo para crear entes supranacionales, pero no es tan difícil que se pongan de acuerdo para someter controversias a arbitraje. Y en consecuencia puedan, que ya lo están haciendo, discutir temas de antitrust en tribunales arbitrales internacionales, y por qué no nacionales, ¿no? Entonces hay una primera ventaja, y no hay quien resuelva ese problema. Surgen problemas muy interesantes sobre cuál es la legislación aplicable en esos casos, cuál es la legislación que debe ser aplicada por los árbitros, pero creo que va a terminar pasando, como ya está ocurriendo, que en realidad las legislaciones de competencia no es lo que aplican las agencias de competencia, lo que aplican son principios, como hacen los árbitros. Y la verdad, las legislaciones de competencias deben estar entre las legislaciones más parecidas del mundo, todas son igualitas. Dicen básicamente lo mismo. Tienen las mismas infracciones, los mismos campos, los mismos temas, y en consecuencia es perfectamente posible que haya una nueva lex mercatoria antitrust, que sea creada por práctica internacional y que regule ese tema de una manera mucho más efectiva que las leyes nacionales. Otra ventaja del arbitraje para su desarrollo. Y creo que hay otro elemento adicional.
A mí siempre me ha asombrado, me ha llamado mucho la atención. Es cierto, no es que la mayoría de los árbitros son abogados que están especializados en antitrust, pero es muy común encontrar árbitros que se dedican a antitrust en su vida profesional. Es recontra común. Yo me he encontrado gente en México, yo me dedico a ver libre competencia y me dedico a ver arbitraje, y he tratado de explicar por qué esta recurrencia. Los abogados dedicados a antitrust son relativamente pocos en el mundo, es una práctica relativamente reducida, si la compara con la práctica comercial, con la civil, con la contractual, incluso con el litigio o incluso con el arbitraje. Sin embargo, es muy común encontrar abogados de este tema. Y yo creo que tiene que ver con que los abogados que están metidos en antitrust, su trabajo implica comprender el negocio. Y en arbitraje, para ser un buen árbitro, hay que comprender el negocio. Porque uno resuelve sobre negocios usualmente, sobre comercio, sobre prácticas comerciales. Y creo que hay una ventaja en el entrenamiento de los abogados de libre competencia que lo hacen muy complementarios para ser buenos árbitros. Lo cual quiere decir que el arbitraje, que llama gente que entiende negocios usualmente para arbitrar, puede ser un muy buen campo para resolver controversias vinculadas a si se han producido en una práctica contraria a la libre competencia. Lo cual plantea que esta legislación supuestamente estatal está convirtiéndose o se va a convertir posiblemente en parte de la lex mercatoria, si ya no lo es. Un profesor acá de la Católica alguna vez tomó un examen, era un profesor de filosofía, y la única pregunta que hizo fue ¿por qué? No preguntó nada más. Por supuesto que la mayoría de alumnos se pasaron horas escribiendo sobre la ontología del ser y el por qué quiere decir la realización personal o no personal, y si esto tenía algún significado. Pero hubo un alumno que dijo ¿y por qué no? Y se sacó 20. La verdad, cuando uno se pregunta, y yo creo que es una pregunta que cada vez es más fácil de responder, cuando uno se pregunta ¿y por qué no arbitrar esto? No debemos responder ¿por qué no? Debemos responder siempre ¿y por qué no? Y cuando respondamos eso, van a ver cómo con un poco de imaginación vamos a darnos cuenta que posiblemente sea arbitrable. Muchas gracias. Preside la mesa en este segundo bloque el doctor Walter Albán Peralta, abogado, profesor principal y decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma universidad. Bien, entiendo que los aplausos son para quienes participan en la mesa y para ustedes por haber continuado en este esfuerzo de participar en este importante congreso. Sin más, entonces, damos inicio a las presentaciones que corresponden ya a esta última parte del evento. Y correspondería en primer lugar escuchar al doctor Raúl Ferrero Costa sobre el tema anulación del laudo arbitral. El doctor Ferrero Costa, además de amigo personal y una persona muy cercana también a esa casa de estudios, es profesor de Derecho Civil, Obligaciones y de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima, y socio del estudio Ferrero Abogados. Por favor, la palabra al doctor Raúl Ferrero. Muchas gracias, señor decano, felicitándolo por su elección para tan importante cargo, muy merecido por cierto, y que nos da inmensa satisfacción a todos sus amigos y personas allegadas. Felicitaciones, Walter, y el mayor de los éxitos. Contraria a mi costumbre y en aras de la brevedad y sobre todo de la exactitud en el tiempo, sobre todo dada la hora tan avanzada, trataré de leer mi intervención lo más brevemente. Me toca el tema de la anulación del laudo arbitral. Y me voy a referir a las modificaciones introducidas por la nueva ley de arbitraje. La nueva ley introduce una serie de modificaciones e innovaciones que ustedes ya habrán escuchado con amplitud en las intervenciones anteriores, de mucha importancia ya que promueven un verdadero fortalecimiento de la jurisdicción arbitral, brindando una mayor seguridad jurídica a quienes opten por esta vía para resolver sus conflictos. Dentro de las modificaciones que nos permitimos comentar se encuentran algunas vinculadas con la anulación del laudo arbitral,
cuyo trámite con la nueva ley se ha visto mejorado en diversos aspectos. No obstante ello, aún podemos encontrar un que otro vacío que valdría la pena mencionar, y seguramente tendré tiempo para hacerlo en uno o dos. Un aspecto positivo que merece resaltarse es el hecho de que con la nueva ley se institucionaliza la administración del arbitraje, reforzando su carácter autónomo, a fin de garantizar con mayor eficacia la posibilidad de evitar eventuales interferencias del Poder Judicial, muchas veces motivadas por quienes a través de ciertos recursos, como por ejemplo el de la anulación, pretenden desconocer los alcances de un laudo válidamente emitido. Esta protección se traduce en una mejor y más eficiente regulación de los presupuestos de procedencia, trámite y efectos legales del recurso de anulación, restringiendo así los supuestos de intervención judicial y regulando de mejor manera cuando procede que intervenga aquel en aquellos casos en que las partes hayan escogido la jurisdicción arbitral. Sin embargo, todavía existen algunos temas que merecerían haber sido considerados, como el caso no regulado de manera expresa referido al supuesto de afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva como causal adicional de anulación. Y aquí me sale un poco la enseñanza de derecho constitucional cuando hago esta mención. ¿Qué podemos decir sobre la anulación del laudo arbitral? La anulación del laudo arbitral constituye un recurso extraordinario que se interpone ante el Poder Judicial con la finalidad de revisar defectos de índole formal contenidos en un laudo y cuya naturaleza impide toda posibilidad de revisión de elementos de fondo. De esta forma, el recurso de anulación, aun cuando se tramite en sede judicial, no configura ninguna circunstancia o bajo ninguna circunstancia una demanda, una acción o una apelación. En tal sentido, y siguiendo la doctrina española, el recurso de anulación no es una instancia más en la que se haya de examinar el fondo del asunto, sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el orden público y se ajusta a los puntos sometidos a la decisión arbitral y a las normas básicas por las que se rige la institución. Suponer lo contrario implicaría privar el arbitraje de un elemento intrínseco a su naturaleza, que es la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, autonomía que los lleva precisamente a someterse a dicha jurisdicción. Por esta razón es que el laudo solo podrá anularse atendiendo a las causales expresamente previstas en la ley de la materia. Esto quiere decir que los motivos de anulación tienen un carácter eminentemente taxativo y no puede promoverse una nulidad acudiendo a supuestos que, aun que puedan parecer válidos, porque escapan o exceden a las causales de nulidad prescritas por el ordenamiento jurídico. Sobre las modificaciones en materia de la anulación del laudo arbitral contenidas en el decreto legislativo 1071, vamos a mencionar algunos. La nueva ley de arbitraje presenta diversas modificaciones en materia de anulación de laudos arbitrales, modificaciones que afectan varias de las aristas de esta institución. Veamos así la restricción del control jurisdiccional al laudo arbitral. Dentro de las modificaciones vinculadas a la anulación del laudo arbitral, podemos mencionar en primer orden a la eliminación del recurso de apelación como mecanismo de impugnación del laudo. Con ello, no solo se restringe el control jurisdiccional únicamente al recurso de anulación del laudo, sino que además se deja reconocer a nivel normativo, es decir, en la nueva ley de arbitraje, una figura cuya utilización era prácticamente nula por parte de quienes deciden realmente someterse a una jurisdicción arbitral. Contados eran los casos en que las partes, pactando un convenio arbitral, decidían al poco tiempo discutir su validez a través de una apelación. En este sentido, consideramos que se ha hecho bien al eliminar esta figura, no solo porque se ubica al recurso de anulación como el único mecanismo o posibilidad de revisión ex post del laudo arbitral por una autoridad distinta del órgano arbitral que lo emitió, sino además porque se elimina del plano normativo una figura que la apelación, por no estar en correlato con las características
naturaleza del arbitraje no correspondía. Otro tema en el que se ve reflejada la autonomía y protección de los laudos arbitrales y consecuentemente de la jurisdicción arbitral, la encontramos en el artículo 62 de la nueva norma, en tanto prescribe de manera expresa que el Poder Judicial está prohibido de pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el órgano arbitral. Causales de procedencia del recurso de anulación del laudo arbitral. La nueva ley regula con mayor precisión los presupuestos o causales, taxativamente nombrados, a través de los cuales es posible recurrir al Poder Judicial a efecto de solicitar la anulación de un laudo arbitral. Así, por ejemplo, el artículo 78 de la derogada Ley 26572 establecía que si el laudo arbitral había sido anulado en virtud de la causal establecida en el inciso quinto del artículo 73, expedido el laudo fuera del plazo, la competencia del Poder Judicial quedaba restablecida, salvo acuerdo entre las partes. Sin embargo, en la nueva norma la situación es distinta. El reciente decreto legislativo señala que si el laudo se anula por la causal contenida en el artículo 63, la controversia ha sido decidida fuera del plazo, puede iniciarse un nuevo arbitraje, salvo que las partes acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que, sobre la base de las actuaciones, dirima la controversia o tratándose de arbitraje nacional, dentro de los 15 días siguientes de notificada la resolución que anule el laudo, decidan por acuerdo que la Corte Superior, que conoció el recurso de anulación, resuelva en única instancia sobre el fondo de la controversia. Así lo dispone exactamente el inciso F, numeral 1 del artículo 63. En esta misma línea, y dotado de una mayor seguridad jurídica a la decisión adoptada en el proceso arbitral, la nueva norma hace bien al señalar que la anulación del laudo no procede si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no haya cumplido con solicitarla. Procedimiento de anulación del laudo. Destaca en la nueva ley de arbitraje la mejor y más detallada regulación del procedimiento de anulación del laudo arbitral. Así, se manifiesta claramente en las innovaciones vinculadas, por ejemplo, en la suspensión de la ejecución del laudo. En efecto, los incisos 1 y 2 del artículo 66 de la nueva norma disponen que la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, siendo el único supuesto en que procede tal suspensión cuando la parte que lo impugna cumple con dar la garantía acordada o establecida en el reglamento arbitral aplicable. De esta forma, la Corte Superior, al examinar la admisión del recurso, verificará el cumplimiento del requisito antes señalado y, de ser el caso, conocerá de la suspensión. Pero, asimismo, debemos insistir en lo que acabo de mencionar. A pedido de parte, la Corte Superior puede conceder la suspensión solamente si se otorga carta, fianza bancaria solidaria con las características conocidas de incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte, con una vigencia no menor de 6 meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo. Aquí lo único que habría que preguntar es por qué solamente carta fianza bancaria y no, por ejemplo, póliza de caución como emiten las compañías de seguros. Como resulta evidente, esta disposición fue pensada a efectos de desincentivar correctamente, en nuestra opinión, a aquellos que interponen recursos de anulación contra el laudo arbitral con la única finalidad de retrasar la ejecución. También es importante relevar la mayor precisión con que se regula el recurso de casación en el caso de la anulación del laudo arbitral. La anterior ley de arbitraje solo establecía que el recurso de casación tenía por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, tal como nos lo señaló el profesor Cremades y lo explicó tan claramente en su exposición que hemos visto y escuchado antes. Sin embargo,
la actual regulación en materia de arbitraje va más allá, incorporando un último párrafo en el artículo 384 del Código Procesal Civil, según el cual, en los casos previstos en la ley de arbitraje, el recurso de casación tiene por finalidad la revisión de las resoluciones de las Cortes Superiores para una correcta aplicación de las causales de anulación del laudo arbitral y de las causales de reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros. A lo anterior se suman modificaciones de naturaleza formal, pero no por ello menos interesantes, pues contribuyen a agilizar el proceso de la anulación. Así tenemos, por ejemplo, la acertada decisión de eliminar la obligación contenida en el artículo 66 de la antigua ley, que exigía a la sala el tener que oficiar al árbitro o al presidente del tribunal arbitral para que remita el expediente. Una disposición como esta no hacía más que dilatar, a veces meses, el trámite de la anulación. Sin embargo, con la nueva norma, esto ya no es necesario, salvo en casos excepcionales y por razones atendibles referidas por las partes o bien por la Corte. Y aún en estos supuestos podrán remitirse las copias de las actuaciones, no siendo necesaria el envío de los originales. Vacíos o algunos de los vacíos de la nueva ley de arbitraje. El que más resalta, en mi opinión, es la afectación del debido proceso como causal de anulación. Si bien la nueva ley de arbitraje contiene interesantes modificaciones en materia de anulación de laudos, consideramos que se ha dejado un importante vacío en cuanto a las causales de anulación. En estricto, en lo que respecta a la posibilidad de solicitar la anulación de un laudo arbitral, cuando éste importa una afectación del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Este principio, reconocido por supuesto en el Código Procesal Constitucional, no hace sino recoger un principio constitucional. Por último, aún no estando en la ley puede ser invocado, pero creemos que debió haberse recogido más aún con las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional. Considerar a las transgresiones al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva como motivo suficiente para declarar la nulidad de un laudo resulta una posibilidad válida y coherente con los principios que informan nuestro ordenamiento jurídico. Máxime, si dicha posibilidad ha sido reconocida de forma expresa por el propio Tribunal Constitucional, como acabo de señalar, mediante jurisprudencia de carácter vinculante, en la que se incluye la afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva dentro de los alcances del inciso 2, artículo 73 de la derogada ley. En efecto, mediante sentencia emitida el 20 de octubre del 2006, en el expediente tal, se señala expresamente en el fundamento sexto lo siguiente: el Tribunal Constitucional considera que cualquier tema relativo a las afectaciones al debido proceso deben ser esclarecidas en el trámite del recurso de anulación, mediante una interpretación extensiva del inciso 2 del artículo 73 de la Ley General de Arbitraje, es decir, la anterior. En esta misma línea, la sentencia número X, expedida el 28 de febrero del 2006, indica que los laudos arbitrales son susceptibles de ser cuestionados por infracción de la tutela procesal efectiva. El fundamento de la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional, extendiendo los alcances del inciso 2, artículo 73 de la derogada ley, resulta evidente. Es la ratio legis del artículo 7.3, inciso segundo, al referirse al derecho de defensa y no al debido proceso. No era la de restringir los supuestos de anulación por esta causal a solo una de sus manifestaciones, sino a todas aquellas que resulten consustanciales al arbitraje. Tal es el caso de la falsa o aparente motivación de las resoluciones, que como puede verse es una causal de afectación al debido proceso no referida al procedimiento, sino al contenido mismo del laudo arbitral. Lo anterior resulta completamente lógico si tenemos en cuenta que el respeto al debido proceso no es una garantía exclusiva de los procesos de naturaleza judicial, como ya también se ha aclarado por el tribunal, sino que el derecho al debido proceso debe ser observado en todo tipo de procedimiento,
cualquiera fuere su naturaleza, siendo que el principio de interdicción de la arbitrariedad es inherente a los postulados esenciales de un Estado constitucional democrático, así como a los principios y valores que la propia Constitución recoge. En ese sentido, y dada la trascendencia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, hubiéramos preferido que hubieran estado considerados explícitamente en la ley. Comentario final. Consideramos que los cambios e innovaciones sobre la anulación del laudo arbitral contenidas en la nueva ley de arbitraje tendrán un efecto positivo en la administración de justicia, tanto desde un plano público como privado. En efecto, se ha establecido un filtro más eficiente para evitar la proliferación de recursos de anulación interpuestos con el único objetivo de dilatar innecesariamente la ejecución de laudos válidamente emitidos. Ello evidencia al propio tiempo un reconocimiento efectivo de la autonomía de la jurisdicción arbitral que se concreta en el respeto de los laudos arbitrales expedidos en el marco de un debido proceso arbitral. No obstante lo anterior, todavía existen algunos aspectos importantes cuya regulación podría ser considerada en alguna modificación futura. Con ello espero haberme ceñido al tiempo que se me ha asignado y a la vez quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor decano y al doctor César Guzmán Barrón la invitación a participar en este congreso, que sé que ha tenido un gran éxito y que, como ha dicho muy bien Alfredo Bullard, llama la atención, asombra y nos debe además merecer mucho agrado saber que un congreso sobre arbitraje pueda congregar tanta cantidad de gente hoy en día en que es tan necesario que se promueva a sabiendas de los problemas que atraviesa el Poder Judicial, en el cual tenemos que lidiar todos nosotros diariamente. Quizá este fuero sea el fuero que nos sirva para aliviar los problemas de administración de justicia tan acuciantes por los cuales atraviesa el país. Con ello, mis gracias y a ustedes mi felicitación por haber asistido a este evento. Gracias.